allí en al Palestina, sionismo, sí. al sionismo, al Estado sionista de Israel. Claro. ¿Por qué hay rabinos, no? Regresamos para seguir con más de esto. Le dejo con unas expresiones del Papa Benedicto XVI. Pues no crea usted que esto que sabe José Alberto nomás lo sabe él. Vamos, el Papa domina el tema de los conflictos religiosos. No fue el año pasado, 2011, a Tierra Santa y estuvo en Israel, en los territorios ocupados de palestinos, en Jordania, y no dijo, este muro que han levantado tiene que caer. No, pero ha hablado de Gaza, que es la También. mayor cárcel viviente del planeta. Ha hablado de los bombardeos contra Líbano. Bueno, le dejo esta expresión del Papa y regresamos con más. Estos días sigo con atención la delicada situación de la querida nación egipcia. Pido a Dios que aquella tierra, bendecida por la presencia de la Sagrada Familia, vuelva a encontrar la tranquilidad y la pacífica convivencia en el compromiso compartido por el bien común. Y ya empezaron a caer los correos electrónicos, me preguntan que el texto que leyó José Alberto Villasana lo tomó de su libro, uno de sus libros se llama Reflexiones en torno al Apocalipsis, papel de México en los últimos tiempos, y en la pausa, aquí Alfredo Jalife encontró un texto que te fascinó, ¿verdad? Bueno, que él conoce bien, ver, pues ¿cuál es? la cita de José Alberto. el abuelo de Bush. En lo que encuentra la cita, le voy Sí, a bueno, entregar... no sé dónde Ahí mismo abajo, bueno, ¿no? ahorita la la que la estabas veo. leyendo, las 3 guerras mundiales. Mientras la encuentras, José Alberto, yo le presento a nuestro público esta nota del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, para que vea usted también la visión que tiene la Santa Sede de lo que está sucediendo en el mundo árabe. Ya vamos a abordar este tema, qué es lo que está sucediendo. Y mire cómo la propuesta es, hay que tender un lazo de amistad con esas poblaciones musulmanas, o sea, que es lo que ellos están viendo, ¿no? Mire. La violencia que especialmente en Libia acompaña a la resistencia a la expansión del movimiento de transformación de la situación política en los países árabes es naturalmente fuente de grandísimo dolor por el sufrimiento de las víctimas y de las poblaciones, además de la preocupación sobre el resultado del proceso en curso, ya que la violencia corre siempre el riesgo de hacer mucho más difícil la pacificación. Ciertamente, en los numerosos países árabes implicados, se trata de una gran revolución que con una mirada de esperanza, expertos observadores ven como una posible primavera del mundo árabe. Los países occidentales reconocen que en gran parte les ha cogido por sorpresa. Muchos comprenden que todo verdadero crecimiento de los pueblos árabes en libertad y en la democracia debe nacer ante todo desde su interior, sin contraproducentes injerencias externas. Otros más que nada tienen miedo y tienden a cerrarse como defensa. A nosotros nos parece que además del debido respeto, son necesarias disponibilidad e iniciativa para la ayuda correcta en las situaciones de dificultad que lleva consigo toda transformación profunda y también la amistad y el diálogo entre los pueblos hoy más que en el pasado. En la exigencia de novedades por parte de los jóvenes hay 2 componentes importantes a tener presentes. Gracias a los vínculos con la emigración, muchos tienen una idea positiva del mundo europeo, de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. Gracias a las nuevas posibilidades de comunicación, muchos se sienten abiertos al diálogo y deseosos de integrarse en una comunidad mundial. Como siempre, las nuevas posibilidades están unidas también a nuevos riesgos, y si no se utilizan para sus aspectos positivos, con seguridad que prevalecerán los negativos. Si cerca de nosotros, en la orilla meridional de este estrechísimo mar que es ahora el Mediterráneo, hay innumerables jóvenes que desean un crecimiento humano en mayor libertad, no podemos dejar de hacer todo lo que está en nuestra mano para entrar sin miedo en un diálogo positivo con ellos, aprendiendo recíprocamente nuestras distintas lenguas. Bueno, usted se da cuenta la visión de la Santa Sede es de poner mucha tranquilidad y mucha calma en esto, porque seguir asusando a esta población, ahora por parte de un pronunciamiento cristiano católico, será el colmo. Así que el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede en el editorial dice, no, amistad con ellos, ¿no? O sea, hay que tenderles un lazo de amistad, porque también, José Alberto, Alfredo, yo veo aquí, salvo la mejor opinión de ustedes, que también es posible el abandono territorial, o sea, provocar
que salgan musulmanes de allí. ¿Y a dónde se van a ir? Al sur de Europa. Claro. Ya están llegando a la isla Ya de están llegando Malta. a Malta, a Europa. A Lampedusa, a Italia, la a islita Italia. Lampedusa. De allí a Sicilia, y ahí está la bota italiana de inmediato, ¿no? Bueno, lo que tú comentas, mira, ya ves que pero traje deja una que- nota que de lea su Mubarak. texto. ¿Ya lo encontró? Ya Bueno, lo encontró. Pero yo también ya encontré el mío, si me das chance de decirlo. Además, no solo te doy chance, te doy tu vasito Está de... bien, está bien. A ver, de- que nos de leas Ginebra. su pie de página. Sí, la que le llamó la atención dice que los Bush han pertenecido a los Illuminati desde hace 7 generaciones. Prescott Bush, el abuelo de Baby Bush, el último presidente, dice se enriqueció financiando a Hitler, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, desde la Union Banking Corporation de Nueva York, ¿sí? Y fue el primero en ingresar a la orden secreta Skull and Bones en Yale, Huesos y Calaveras. Esto es importante, incluso si tú lo buscas en internet, vas a encontrar que Prescott Bush, ¿sí? El senador Prescott Bush, fue procesado por traición a la patria, por haber financiado a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, junto con otros banqueros sionistas. Ya la Son nota- ellos los que llevan... Ya la nota vale todo el libro, ¿no? ¿Y tu texto? Bueno, lo que te comentaba antes estábamos hablando off the record, cómo una nota de una agencia demuestra que Mubarak era el que estaba creando la carnicería de los coptos cristianos en Egipto. El expresidente de El Egipto, expresidente, sí. el defenestrado precisamente por la revolución Así de las es. pirámides. No olvidemos que los coptos son el 10% de la población. Estás hablando de 85 millones de egipcios, de los cuales casi 10 millones son Cristianos, coptos son cristianos. cristianos. Y aquí lo interesante es de por qué lo provoca. Bueno, porque eso es lo que vende para permanecer en el poder. Claro. Persiguen a los le echan la culpa a los fundamentalistas islámicos, los persiguen, Y arrasan porque es con todo los ese cristianos. montaje del 11 de septiembre. Sí. Porque mira, en realidad... O sea, choque de civilizaciones. sí. Azuzar Eso es lo al que les mundo conviene. islámico Eso es lo que les Huntington. conviene. contra Es el Huntington. mundo cristiano, copto, ortodoxo. Este proyecto Ajá, de sí. crear la Tercera Guerra Mundial, exasperando las diferencias entre judíos y árabes, es la tesis que retoma Samuel Huntington. Porque mira, además aquí Choque quiero de hacer un civilizaciones. paréntesis, sobre todo los judíos sefarditas, que son los verdad, a mi juicio, ¿no? Salvo Claro. que alguien salga Además son con una askenazis. nueva tesis, ¿no? No los házaros, que házaros son los que askenazis. tenemos problemas, porque no entienden el Medio Oriente. Ellos son mongoles centroasiáticos que fueron convertidos al judaísmo. Realmente, si tú te pones a ver, los árabes y los judíos siempre convivimos. Siempre. Mira, tuvimos en Podrían convivir Andalucía, perfectamente sin problemas. los expulsan a los dos. Son primos. Es Los artificial ese expulsan a choque. los dos al mismo tiempo, Sí. tanto a árabes como a judíos. Y ahí tienes la mancomunidad ideológica incluso de un Maimónides, de un Averroes, pero más que nada de Maimónides como judío, siendo más ligado al pensamiento de Averroes. Es decir, es insólito lo que estamos viviendo. Es artificial. Es artificial, totalmente realmente. creado Si este tú lo ves a lo choque largo de la historia civilizaciones. de ambos pueblos, estamos hablando de historias milenarias. Esto lleva desde Desde el 48 y el sí, 67. pero desde que Herzl lanza la cuestión Theodor del sionismo en Theodor Gran Herzl, Bretaña. claro, claro. Ahí Y además empieza él no el es movimiento judío sionista. verdadero, como los Rothschild. Todos son judíos conversos. Ahí es donde viene la gran problemática. Y hoy, por ejemplo, te traen 1,5 millones de rusos de origen házaro, que no son verdaderos. Te dicen la ley del retorno. ¿Pero cuál retorno? Nunca Si nunca estuvieron estuviste allí, ahí. claro. Y al palestino no le permiten el retorno. Bueno, ese es desgraciadamente ese orden mundial que se ha implantado. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Porque si no, mira, en esto, esos choques que se han dado. Yo, por ejemplo, viví en un país donde pues convivimos 18 sectas. Yo cuando estudié la secundaria tenía judíos, ¿En amigos dónde? míos en la escuela, en el Collège du Sacré-Cœur, ¿En Líbano? escuela ¿En Beirut? lasallista en Beirut. Ahí me formé, luego me fui a la Universidad Entonces Americana. tú le rezas a San Charbel Macluf. Bueno, nosotros somos... ¿Y a a mí no San me gusta, Marón? yo en eso sí, obviamente, nosotros tenemos esa Tradición tradición, los maronitas, Sí, somos claro. de los primeros cristianos de la humanidad y sobre todo del Medio Oriente. Acuérdate que en ese momento no habían estas fronteras de ahora. Cristo se la pasaba en Caná. Sí.
Toda esa sí, zona claro, es bueno, luz del sur. Líbano es Tierra el Santa. nuevo Palestina es el antiguo Cana, exactamente. Bueno, y para el caso de Egipto es Tierra Santa, porque la Sagrada Familia Claro, vivió ahí en vivió, Egipto. claro, claro. Ahí Ese- está eso es el lugar de la artificial, Sagrada artificial, Familia. pero ahí Y ahí hay una iglesia Sí. copta, cristiana. Mira, yo le tengo que decir a mi público una aclaración. Usted puede estarse preguntando, bueno, ¿qué se está metiendo Roberto ahora con este tema en el pulso de la fe? Nomás, el punto de partida es el siguiente. Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, de nombre Isaac. Pero también tuvo un hijo con una sirvienta, Así es. Agar. Agar. Ismael. Entonces, el judaísmo viene Ismael. Sí. de Isaac. El Islam viene de Ismael. De Ismael. Ambos pueblos proceden Y de los Abraham. cristianos El mismo de padre. Cristo. De Abraham. El ¿ok? mismo Y los padre. cristianos de Cristo. Entonces, por eso este tema lo estamos tratando aquí, porque este es el punto de partida. Sí, por eso Si usted se hacer- pregunta, por ejemplo, ¿por qué en el Islam un hombre puede tener muchas mujeres? Pues porque es el origen. Claro. Abraham tenía muchas. Claro. Bueno, y tuvo Y por este eso hijo ambos- con, y con por la eso- otra mujer, con Sí, su pero esclavo, no podía su sirvienta. tener hijos, Sara. Ya Sí, ves que era la estéril tradición, y eran viejos. hasta que es mayor es cuando Claro. puede Y por procrear. eso ambos, Y de ahí viene árabes, esto. árabes y judíos, consideran que Palestina, Canaán, es la tierra prometida de ellos, pues porque así es de los dos. No es de uno. No va a acabar ese conflicto. Entonces te llega un nunca, tercero que se nunca. convierte y dice, no, es mío todo. Bueno, ese es el conflicto. Ese es el sionismo. sí. Ese es el sionismo. A ver, tenemos que dar respuesta en este programa a la pregunta con la que empezamos, aunque ustedes ya han dado muchos nombres. Bueno, No, pero había antes- que hacerlo, ¿eh? Sí, no, por supuesto, si no, eso no se va a entender. La pregunta inicial, ¿de quién es la mano que mece esta cuna? Mira, a ver, ambos, yo te- Alfredo Jalil bueno, y esa- Roberto Villasana, coinciden en que estos no son brotes naturales, espontáneos de una No, yo no he población hablado, ¿eh? que Yo un no he día se tocado dio ese cuenta. No, lo toqué yo, Él pero eso sí es hay, tesis de Alberto. sí hay Esto datos, no sí hay es datos. una población que de pronto se dio cuenta que tenía unos tiranos gobernando, o sea, No. Eso es por asusado, provocado. Daily Telegraph publica la persona, concretamente en Egipto, que era un disidente político, se lo llevan a Estados Unidos y allá le dan cursos de activismo. Eso han estado haciendo con todo este grupo de gente que son los líderes. Y viene el financiamiento desde allá. Tanto es así, por ejemplo, en el caso de Hosni Mubarak, que ya se sabía incluso que el 10 de febrero él iba a renunciar. Está León Panetta, que es el director de la CIA, en el Senado de Estados Unidos, en una comparecencia, y descaradamente les dice, el día de hoy Mubarak va a anunciar en televisión que se retira. ¿Cómo lo sabía? Le dicen a Obama lo mismo. Le dicen lo mismo a la CNN para que ya tuviera preparado todo el script de lo que iba a suceder. Tanto es así que cuando Mubarak se echa para atrás y no renuncia y dice, "No, pues yo me voy hasta septiembre", el conductor de CNN piensa que es un error de traducción, porque él ya sabía que se esperaba que anunciara. Bueno, a ese punto se sabía ya en Washington que este hombre renunciaba. No lo hizo, pues entonces ya fue cuando los militares le dicen, mañana desayunas y te vas. Y él anuncia a las pocas horas, pues que siempre sí se va. Esto se sabía ya en Washington desde el día anterior. ¿Cómo sucede eso? Porque lo sabían. Porque lo sabían. me recordaste a Condoleezza Rice, que se para un día en Israel mientras estaba el bombardeo israelí contra Líbano y dice, los bombardeos van a durar 7 días más, y se va. Sí. O sea, ¿por qué la Secretaría de Estado de Estados Unidos sabe cuánto tiempo van a durar los bombardeos de Israel sobre el Líbano? Así es. Y le llamó dolores de Exactamente. parto para el nuevo Medio nuevo, Oriente. sí, es y el ella nuevo que es orden. soltera. Así es. No, además El ella, ¿qué sabe de dolores de parto? Si es soltera, por favor. Bueno, mira, yo tendría un abordaje. Ahora José Alberto no te deja hablar. ¿Ya No, viste? ya, Ajá. qué bueno Sí. que se explaye. Pero dices que tú porque no has dices dicho, no, tú porque di- tú que no me comentas dejas que en hablar. el programa En el anterior programa no lo anterior. dejé hablar. Entonces ya está tomando su revancha por hoy, lo cual me satisface. Mira, yo mi abordaje es más geopolítico. Primero que nada, si tú ves la consecuencia inmediata, Estados Unidos es el gran perdedor. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y le conviene haber hecho este caos? Bueno, vamos a ir por partes. ¿Por qué es el gran perdedor geopolítico? Israel queda más aislado que nunca. Egipto se acerca a Irán y a Turquía, que son los dos grandes vencedores. Curiosamente, los dos grandes vencedores del mundo árabe son dos países que no son árabes.
Uno es Turquía, que es sunita, y otro es Irán, que es chiita. Y los dos son aliados.